Antonio, ¿cuántas veces nos olvidamos las cosas? O decimos que lo tenemos en la punta de la lengua. Mira, a mí, ¿sabes qué me pasa mucho con los nombres? Conozco una persona, me dice el nombre por primera vez, ya a los 10 segundos me lo olvidé completamente. Tengo que repetirlo en voz alta unas 3, 4 veces más o menos para retener el nombre. Y con algunas cositas puntuales, ¿no? Por eso, esto que llama anomia, venimos a consultarlo y la tengo acá la doctora María Roca. María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Doctora en psicología, coordinadora científica del Centro Inés INECO, del cual estamos acá en Barrio Norte. Y yo quería preguntarte, María, ¿qué es el fenómeno que pasa en nuestro cerebro cada vez que nos olvidamos cosas? ¿Por qué pasa eso? Y depende de la edad, porque, te digo, me pasa a mí, le pasa a Antonio, nos pasa a todos prácticamente. La memoria es un fenómeno muy complejo y en realidad nos olvidamos muchas más cosas de las que recordamos. La pregunta tendría que ser qué es lo que hace que nos acordemos de una cosa, porque si vos te vas a acordar del día de hoy en una semana, la mayoría de las cosas del día las vas a olvidar. Esperemos que no esta entrevista en particular. Hay muchas cosas que pueden afectar la memoria, que pueden tener que ver muchas con la edad, hay enfermedades neurodegenerativas que impactan en la memoria. Pero también hay otras cuestiones como el estrés, la ansiedad, que pueden tener un impacto y hacer que nos olvidemos de algunas cuestiones. Está escuchando, Antonio, la doctora. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Hola, gracias Antonio. por el tiempo. Buenos días a usted. A mí me preocupa porque es como que a mí me pasa que yo estoy hablando, sé la palabra que quiero decir, pero no me sale de repente. Y me olvido palabras que las uso habitualmente. Y después me quedo yendo, cuando voy en auto, me quedo pensando a ver qué es lo que quería decir o cómo se llamaba. ¿Eso qué es? Ya entramos así en la decadencia de la edad, de recuperables cansancio, ese estrés, falta de sueño, ¿qué es? Mira, eso es lo que decía Nacho, se llama anomia, muchas veces lo referimos como un problema de memoria, pero en realidad es un problema de acceso a las palabras. Nosotros lo consideramos un problema más lingüístico. Nuevamente puede tener que ver con diferentes cuestiones, puede tener que ver con una dificultad en el lenguaje, con una enfermedad neurodegenerativa, con la edad, pero también con el estrés. Pero, está bien, pero ¿cuál es la diferencia entre un problema de memoria y un problema de acceso a los datos? Pues en definitiva, el resultado es el mismo. Sí. La memoria tiene distintas fases y una de ellas es la de acceso a los datos, ¿no? Sí. El encontrar la información en el momento que lo necesitas. Pero la memoria implica perder la información de la conciencia, que se haya ido y que la tengas que recuperar. Las palabras tienen un sistema de búsqueda distinto, una cuestión más semántica, de encontrarla en el momento. ¿Y cómo recupero la rapidez de acceso a datos? Porque evidentemente estoy perdiendo, hay algún proceso de acceso a datos que no estoy haciendo. En realidad, primero hay que ver cuál es la razón por la que perdiste el acceso a esos datos. Si tiene que ver con el estrés, si tiene que ver con la ansiedad, si tiene que ver con la edad, si tiene que ver con distintas circunstancias que pueden ser vitales. Entonces es muy importante, si ves que esto empieza a impactar en tu trabajo, en tu vida de todos los días, que hagas una consulta para ver cuál es la razón. Las razones pueden ser muy diversas, algunas importantes y que requieran atención y otras no tanto. ¿Y qué pasa cuando no me acuerdo cosas que pasaron hace 24 o 48 horas, una semana? ¿Qué me puede pasar? Veo una película y, o sea, la semana ya ni me acuerdo cómo terminaba. Mira, la memoria tiene distintos mecanismos y la taxonomía, la división de los tipos de memoria que existen es realmente muy compleja. La memoria reciente, aquella que tiene que ver con las cosas que pasaron hace menos tiempo, son las cosas que todavía no terminamos de guardar, ¿no? Las cosas no se guardan de una sola vez, sino que cada vez que evocamos alguna cuestión, la guardamos un poquito más. Entonces las cosas recientes son las que más fácilmente se olvidan y más a medida que pasa el tiempo. Antonio. ¿Y mi memoria tiene capacidad ilimitada para guardar? No, definitivamente no. El cerebro es un órgano maravilloso. Con el cerebro hablamos, recordamos, hacemos cuentas. Digo, todo lo que hacemos o la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos con el cerebro, pero definitivamente no tiene una capacidad ilimitada. Tiene recursos limitados que tenemos que aprender a usar eficientemente, ¿no? Entonces, el uso eficiente tiene que ver también con el entrenamiento. Quizás no es lo mismo no encontrar una palabra para vos que para alguien que... ¿Pero cómo entrenamos la memoria entonces? ¿Cómo se entrena? Con la experiencia, digo, con el uso, digo, aquellas cosas que no se usan en el cerebro se pierden. Si vos, por ejemplo, dejás de hacer cálculos mentales, probablemente en 10 años te cueste más hacer cálculos mentales. Si vos estás todo el tiempo tratando de entrenar estas cuestiones, como probablemente lo haces en la vida cotidiana, digo, porque las palabras las buscas cuando conversás con alguien, pero también podés hacer algunos ejercicios. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento de anomias que básicamente yo te digo, bueno, decime
un animal con A, un animal con B, un animal con C, un animal con D, y ahí estás entrenando esa capacidad. Esa es una forma de mantener la mente activa para que después, cuando lo necesitemos en un momento clave de trabajo, una conversación importante, podamos encontrar la palabra adecuadamente. Y la imagen fotográfica, digo, porque a veces a Nacho le pasa que no se acuerdan los nombres. Yo te puedo ver hoy, mañana cruzo por la calle y ni me acuerdo. ¿La imagen fotográfica es la misma memoria? ¿También es parte de la memoria, del mismo sistema de memoria, o es otra cosa? No, el tema del no encontrar una palabra y el tema del recuerdo de un evento, de que el recuerdo de un evento implica recordar no solo la imagen fotográfica, sino también lo auditivo, lo olfativo, es uno recuerda un evento multisensorialmente. Son dos procesos que obviamente están relacionados porque la búsqueda de la información es requerida por ambos procesos, pero desde las neurociencias cognitivas lo consideramos mucho más memoria. Y si bien tenemos esta idea de que el cerebro guarda la información como en una cámara de video, que yo después vuelvo a poner el recuerdo y lo vuelvo a ver, lo cierto es que la memoria no funciona así. Los recuerdos en el cerebro se van modificando. Cada vez que yo evoco un recuerdo, ese recuerdo se activan las conexiones neuronales asociadas a ese recuerdo y es por tanto modificable. Entonces la memoria no es infalible. Nosotros podemos creer que nos acordamos de una situación a la perfección y estoy segura que estaba Priscila y resulta que después Priscila no estaba, ¿no? Y todas estas cosas son las que estudian las neurociencias cognitivas y en las investigaciones que se hacen en distintos centros, en Fundación INECO entre ellos, y que además ponen en juego cuestiones muy importantes, por ejemplo, la memoria de testigos, que ahora es algo que está siendo muy debatido, porque uno cree que, bueno, si lo vio, dice que es, seguro que es, y se sabe que muchas de las falsas o de las condenas erróneas tienen que ver con un mal recuerdo de los testigos, ¿no? Doctor, lo contamos nosotros ahora con este juicio de Dalmazo, Nora Dalmazo, que pasó hace 15 años. Yo siempre me pregunto, ¿y cuál es la certeza de lo que se acuerda un testigo de hace 15 años? Y es un juicio, sí, es decir, Antonio, va a determinar la libertad o no de alguien y hay que creer en la memoria muchas veces de 15 años atrás. La memoria humana no es muy confiable y obviamente el paso del tiempo puede tener un impacto en el recuerdo, pero hay otras cosas que también lo pueden tener. Así que inclusive un recuerdo de ayer puede ser modificado. También. De hecho, cómo te pregunten, cómo te interroguen, qué palabras se usan, si había, por ejemplo, no sé, en el evento que tratás de recordar un arma, todas esas cosas afectan cómo vos guardás la información. Por ejemplo, cuando hay un arma en la situación, toda tu atención va al arma, por tanto es muy probable que no recuerdes también la cara u otros detalles, ¿no? Entonces es muy interesante entender primero que la memoria no funciona como una cámara de video, que yo la retrocedo y veo las cosas como fueron, sino que se va modificando y que más allá de que obviamente es un recurso importante en todos estos procesos, también es cierto que es falible, la memoria humana es falible.